Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble y si no, pues prometo que este vídeo les subirá el ánimo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, la sola mención de sus nombres ya desata una tormenta de emociones, ¿verdad? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar los últimos rumores, analizar cada detalle y, por supuesto, especular un poco sobre el estado actual de su relación. ¿Recuerdan esa explosión de amor que nos regalaron hace un tiempo? Pues, ¿qué ha pasado desde entonces? ¿Siguen juntos? ¿Hay nueva evidencia de su romance? ¿O quizá nos están dando una sorpresa a todos? Antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de chismes y teorías, les pido un favor enorme, si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan de este tipo de contenido, no se olviden de suscribirse al canal. Me ayudarían muchísimo y además, no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre sus celebridades favoritas, tendencias de belleza, viajes y mucho más. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar el misterio de Kerem y Hande. Como muchos de ustedes sabrán, Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en una de las parejas más queridas y aclamadas del panorama turco, e incluso a nivel mundial, gracias a su química innegable en la exitosa serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocimos aquí. Su romance en la pantalla se tradujo en una relación en la vida real que nos tuvo a todos enamorados. Desde sus apariciones públicas llenas de complicidad, hasta sus románticas vacaciones juntos, pasando por sus mensajes de apoyo mutuo en redes sociales, todo apuntaba a un cuento de hadas moderno. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo, empezaron a surgir rumores de una posible ruptura. Al principio muchos pensamos que eran solo eso, rumores infundados, alimentados por la prensa sensacionalista. Pero a medida que pasaba el tiempo y las apariciones juntos disminuían, la preocupación entre los fans crecía. Uno de los puntos clave que alimentó la especulación fue su actividad en redes sociales. Si bien antes solían compartir fotos y mensajes juntos de forma regular, de repente, esa actividad se detuvo por completo. Dejaron de seguirse mutuamente en Instagram, lo que en la era digital, casi siempre se interpreta como una señal de problemas. Obviamente esta acción desató una ola de comentarios y conjeturas entre sus seguidores. Era como si, de un día para otro, la burbuja de amor que nos habían mostrado se hubiera desinflado. Y claro, la pregunta que rondaba en la cabeza de todos era ¿por qué? Otro factor que contribuyó a los rumores de ruptura fueron las declaraciones ambiguas de ambos en entrevistas. Evitaban hablar directamente el uno del otro, y cuando se les preguntaba sobre su relación, sus respuestas eran vagas y evasivas. Esto, por supuesto, no hizo más que echar leña al fuego. Los periodistas, sedientos de detalles jugosos, intentaban sonsacarles información, pero Kerem y Hande parecían haberse conjurado para mantener el silencio. Era como si estuvieran jugando al gato y al ratón con los medios, alimentando aún más la incertidumbre. Pero no todo está perdido. A lo largo de este tiempo, también ha habido algunos indicios que han mantenido viva la esperanza entre sus fans. Por ejemplo, en algunas ocasiones, se les ha visto en los mismos lugares al mismo tiempo, aunque no necesariamente juntos. Algunos argumentan que podría ser una coincidencia, mientras que otros creen que podría ser una señal de que aún mantienen contacto y que quizá, están intentando reconstruir su relación de forma discreta. Un encuentro casual en un restaurante de Estambul, una coincidencia en un evento benéfico. Pequeñas pistas que los fans más acérrimos interpretan como señales de esperanza. ¿Será que el amor sigue vivo, aunque en secreto? También es importante tener en cuenta que tanto Kerem como Hande son personas muy reservadas con su vida privada. Es posible que hayan decidido mantener su relación fuera del ojo público, independientemente de si siguen juntos o no. Recordemos que la presión mediática puede ser muy intensa, y es comprensible que quieran proteger su intimidad. En un mundo donde cada paso que dan es analizado con lupa, es natural que quieran tener un espacio seguro donde puedan ser ellos mismos, lejos de los flashes y los rumores. Además, ambos han estado muy ocupados con sus proyectos profesionales. Hande ha participado en varias series y películas, mientras que Kerem ha estado trabajando en proyectos internacionales. Es posible que la distancia y las agendas apretadas hayan afectado su relación,
pero también es posible que simplemente hayan decidido priorizar sus carreras en este momento. El éxito profesional es importante para ambos, y es posible que hayan sentido que necesitan enfocarse en sus metas individuales antes de poder comprometerse de nuevo en una relación. Ahora bien, vamos a analizar un poco más en detalle algunos de los rumores y teorías que han circulado sobre su posible ruptura. Una de las teorías más extendidas es que la relación terminó debido a diferencias irreconciliables en sus planes de futuro. Se dice que Ande quería enfocarse en su carrera como actriz, mientras que Kerem tenía la intención de establecerse y formar una familia. Esta teoría tiene sentido, ya que ambos se encuentran en etapas diferentes de sus vidas. Ande, con su carrera en ascenso, podría sentir que aún no es el momento de sentar cabeza, mientras que Kerem, quizás, anhela una vida más estable y familiar. Otra teoría sugiere que la ruptura fue causada por la presión mediática y el constante escrutinio público. Como mencioné antes, mantener una relación bajo los reflectores puede ser extremadamente difícil, y es posible que la pareja no haya podido soportar la presión. Imaginen tener paparazzis siguiéndolos a todas partes, rumores constantes sobre su relación, y la opinión pública opinando sobre cada detalle de sus vidas. Es una presión inmensa que puede desgastar incluso la relación más sólida. También se ha rumoreado que podría haber habido terceros involucrados en la ruptura. Algunos medios han vinculado a Kerem con otras actrices, mientras que otros han relacionado a Ande con otros hombres. Sin embargo, hasta el momento, no hay evidencia sólida que respalde estas afirmaciones. Este tipo de rumores son comunes en el mundo del espectáculo, y a menudo son inventados por la prensa para generar más interés. Sin embargo, la duda siempre queda sembrada, y es difícil saber qué hay de cierto en estas especulaciones. Pero, atención. No podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing. En el mundo del espectáculo, a veces las celebridades crean controversias o rumores para generar más atención mediática. Es posible que Kerem y Ande hayan decidido simular una ruptura para mantener a sus fans enganchados y generar expectativas sobre sus próximos proyectos. Sé que suena un poco maquiavélico, pero en Hollywood todo es posible. Una ruptura falsa podría ser una forma de mantener sus nombres en boca de todos, y de asegurar que sus próximos proyectos tengan aún más atención. Independientemente de la razón de su posible ruptura, es importante recordar que Kerem y Ande son dos personas adultas que tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Si decidieron separarse, debemos respetar su decisión y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Al final del día son sus vidas, y tienen el derecho de vivirlas como mejor les parezca. Por supuesto, como fans, es natural que sintamos curiosidad y queramos saber qué está pasando en sus vidas. Pero debemos tener cuidado de no invadir su privacidad ni alimentar rumores infundados. Recordemos que detrás de las cámaras y los personajes públicos, hay personas reales con sentimientos y emociones. Es fácil olvidarlo, pero es importante recordar que son seres humanos como nosotros, con sus propias luchas y alegrías. Ahora, hablando de sus proyectos individuales, ambos han estado imparables. Ande ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, participando en una amplia gama de proyectos, desde comedias románticas hasta dramas intensos. Su talento y belleza la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Su capacidad para interpretar diferentes roles con la misma pasión y credibilidad la ha consolidado como una de las actrices más importantes de su generación. Por su parte, Kerem ha estado expandiendo sus horizontes y buscando oportunidades en el mercado internacional. Ha participado en producciones de Hollywood y ha demostrado su capacidad para desenvolverse en diferentes idiomas y culturas. Su carisma y talento lo han convertido en una estrella en ascenso a nivel mundial. Su ambición y su deseo de explorar nuevos desafíos lo han llevado a trabajar en proyectos cada vez más ambiciosos. Es interesante notar que, a pesar de los rumores de ruptura, ambos han seguido apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales. Se han felicitado públicamente por sus logros y han demostrado que incluso si su relación romántica terminó, aún mantienen un gran respeto y admiración el uno por el otro. Este gesto demuestra que, independientemente de lo que haya pasado entre ellos, siguen valorando la amistad y el respeto mutuo. Esto nos lleva a pensar que quizá su relación ha evolucionado hacia una amistad sólida y duradera. Es posible que hayan llegado a la conclusión de que son mejores amigos que pareja, y que prefieran mantener una relación platónica en lugar de una romántica. A veces las relaciones cambian y evolucionan con el tiempo, y es posible que hayan
Trado una nueva dinámica que les funcione mejor. Otra posibilidad es que estén trabajando en reconciliarse, pero de forma discreta y lejos del escrutinio público. Como mencioné antes, la presión mediática puede ser muy perjudicial para una relación, y es posible que hayan decidido tomarse un tiempo para reflexionar y reconstruir su vínculo en privado. Quizás estén asistiendo a terapia de pareja, o simplemente dedicando tiempo a hablar y a entenderse mejor. En cualquier caso, lo importante es que ambos sean felices y que puedan seguir persiguiendo sus sueños y metas profesionales. Como fans, nuestro papel es apoyarlos y desearles lo mejor, independientemente de su estado civil. Al final del día, lo que realmente importa es su felicidad, y debemos apoyarlos en cualquier decisión que tomen. Pero, esperen. Antes de que saquen conclusiones definitivas, quiero compartirles una teoría más que he estado elaborando. ¿Se han puesto a pensar en la posibilidad de que estén planeando una sorpresa para sus fans? Quizá estén preparando un nuevo proyecto juntos, ya sea una película, una serie o incluso una obra de teatro. Imaginen la emoción de los fans al verlos de nuevo juntos en la pantalla, interpretando a personajes que se aman. Si ese fuera el caso, entenderíamos por qué han estado tan discretos y evasivos en las entrevistas. Querrían mantener el secreto hasta el momento adecuado para generar el máximo impacto y sorprender a sus seguidores. La anticipación y la emoción serían inmensas. Imaginen la reacción de los fans si anunciaran un nuevo proyecto juntos después de todo este tiempo. Sería una bomba mediática que rompería Internet y generaría una enorme expectación. Los fans de todo el mundo celebrarían la noticia. Por supuesto, esto es solo una teoría, pero creo que es una posibilidad que vale la pena considerar. Después de todo, Kerem y Ande son dos personas muy creativas y talentosas, y estoy segura de que tienen muchas ideas interesantes en mente. Ambos tienen una química innegable y sería un desperdicio no verlos trabajar juntos de nuevo. Así que, en resumen, la situación actual de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo un misterio. Hay indicios que apuntan a una ruptura, pero también hay señales que sugieren que aún mantienen contacto y que podrían estar trabajando en reconciliarse. También existe la posibilidad de que todo sea una estrategia de marketing o que estén planeando una sorpresa para sus fans. La incertidumbre es lo que mantiene a los fans enganchados, esperando el próximo capítulo de esta historia. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente está pasando en su relación. Como fans, lo mejor que podemos hacer es respetar su privacidad, apoyarlos en sus proyectos profesionales y desearles lo mejor en sus vidas personales. Debemos recordar que son personas reales, con sus propias vidas y decisiones, y que merecen nuestro respeto. Uf. Vaya viaje que nos hemos dado hoy explorando este intrigante tema. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad y que hayan encontrado alguna información nueva o interesante. He intentado ser lo más objetiva posible, pero es inevitable que mis propias opiniones y deseos se filtren en el análisis. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Sin ustedes, este canal no sería posible. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Creen que Kerem y Hande siguen juntos? ¿O creen que su relación ha terminado definitivamente? ¿Cuál es su teoría favorita sobre lo que está pasando entre ellos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Quiero saber qué piensan ustedes, mis queridos suscriptores. Y antes de despedirme, les pido un último favor: si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un me gusta. Esto me ayuda a saber qué tipo de contenido les interesa más y me anima a seguir creando vídeos similares. Un simple me gusta puede marcar la diferencia. También les invito a compartir este vídeo con sus amigos y familiares que sean fans de Kerem y Hande. Seguro que les encantará saber lo que hemos descubierto hoy. Compartir es demostrar que te importa. Y por último, pero no menos importante, si aún no se han suscrito a mi canal, los invito a hacerlo ahora mismo. No se arrepentirán. Tengo muchos vídeos interesantes preparados para ustedes, sobre sus celebridades favoritas, tendencias de belleza, viajes y mucho más. No se pierdan la oportunidad de unirse a esta gran comunidad. Muchas gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Espero que sigan disfrutando de este contenido y que me acompañen en mis próximas aventuras.
Hasta la próxima.